Muy buenas tardes, bienvenidos a otra actividad que está organizando Se Dice Libertad. Esta tarde pues nos estamos dedicando a ver los avances o involuciones de la Constitución de 1999 en materia de propiedad. Se cumplen ya 25 años de la Constitución de Chávez y con ello también queremos ver el estado de la situación actual de los derechos de propiedad. Se dice nunca he estado alejado de estas conversaciones y de este debate. De hecho, casualmente para preparar esta conversación, rescaté un certificado de asistencia a uno de estos cursos de Se dice por los debates constituyentes que se estaban dando en el año 99. Este es de septiembre de 1999. Yo era estudiante todavía de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y era un ciclo de debates constitucionales, derechos de propiedad, régimen económico y ética de la libertad. Se planteaba un debate sobre cómo estaba concebida o cómo se iba a concebir el derecho de propiedad en la Constitución de 1999. Y bueno, como se dice, siempre ha estado en la discusión, no podíamos estar alejados de ello tampoco, 25 años después, en qué situación estamos actualmente. Para esta tarde, pues, un amigo de la casa en esta conversación, Ricardo Manuel Rojas. Él es abogado, fue juez en lo criminal en Argentina, es doctor de Historia de Economía, es profesor invitado en muchas universidades, es un autor súper prolífico. Podemos citar sus libros más recientes como La inflación como delito, Free Cities. Hay otro que está por salir, que lo comentamos en alguna oportunidad también, sobre la necesaria separación del derecho y el Estado, por el cual ganó el premio Caminos de la Libertad, la última edición de Caminos de la Libertad México, que es un premio muy reconocido dentro del foro liberal por todos los aportes que se logran con ello. Y bueno, ya va a salir un libro de ese ensayo. Eh, porque Ricardo, vamos a hablar con Ricardo en la tarde de hoy sobre temas constitucionales o el derecho de propiedad en la Constitución de 1999. Porque Ricardo es un estudioso de países como Venezuela, también de países como Cuba. De hecho, uno de los libros de Ricardo es Una Constitución para Cuba. En alguna oportunidad, cuando Ricardo y yo nos conocimos por allá por el 2015 en una actividad académica, él estaba muy interesado sobre la evolución o involución constitucional del derecho de propiedad en Venezuela. Se sorprendía cuando yo le dije, tenemos a lo largo de nuestra historia 26 constituciones y no precisamente muy liberales en todas ellas. O sea, esto es un tema de historia, no es no es un tema de coyuntura de esta última etapa, es un tema que hay una historia que avala lo que estamos viviendo también. Entonces, queríamos hacer como una especie de conversación y ver paralelismos también de algún modo entre Cuba y Venezuela. Y por qué no invitar, obviamente, a Ricardo, que es experto en estos temas y ha estudiado tanto el caso de Cuba y de algún modo también el caso de Venezuela, cuando escribimos aquel libro en el año 2019 sobre la supresión de los derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad, el caso de Venezuela. Entonces, Ricardo, te cedo la palabra para ver un poquito el tema histórico constitucional de Cuba. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Andrea, por la invitación, como siempre. Un gusto discutir estos temas. Mirá, tal vez comenzaría con una reflexión. Vos sabés que un pensador constitucionalista, Ferdinand Lasalle, decía que las constituciones son pedazos de papel, ¿no? Y lo que él decía es que uno puede escribir cualquier cosa en una constitución, pero luego hay que ver si esa constitución se aplica o no se aplica. Hay una constitución real, que es cómo funcionan las instituciones en la realidad, y hay una constitución formal, que es eso que está escrito, que puede ser muy lindo, muy importante, pero que si no se cumple, termina siendo solo un pedazo de papel, ¿no? Y esto decirlo porque en América Latina tenemos constituciones, sobre todo en las últimas décadas, que son larguísimas, cada vez más extensas, cada vez con mayores regulaciones, y que luego terminan
aplicándose muy poco, ¿no? Porque en definitiva el que está en el gobierno cada vez en realidad gobierna más como quiere que como la Constitución dice. De modo que este me parece que es una primera observación antes de analizar las constituciones y sobre todo para entrar en el caso de Cuba, ¿no? Como vos sabés, Cuba, luego de la revolución en 1959, Cuba tenía una constitución muy buena y muy novedosa en 1940, que tomaba incluso algunas cosas del constitucionalismo social que se había desarrollado en Alemania, la constitución del Weimar y sobre todo un régimen municipal muy interesante. Esa constitución había servido para que hubiera unos primeros gobiernos interesantes en Cuba, ya saliendo del problema de la enmienda Platt y de la vinculación con Estados Unidos, empezaba a desarrollarse con mucha mayor libertad, hasta que ocurre, en primer lugar, la toma del poder por Batista, que había ganado elecciones, pero luego usurpó el poder ilegítimamente, la guerra civil que se produce en Cuba, en la derrota de Batista, y se encarama en el poder Fidel Castro y los comandantes que lo habían acompañado. Obviamente la idea era, de algún modo, llamar elecciones y restablecer la validez de esa constitución de 1940, pero se hizo algo muy distinto, en definitiva. Se la restableció formalmente con un montón de limitaciones, pero se estableció una cláusula por la cual el nuevo gobierno podía dictar normas constitucionales por su propia voluntad. De modo que esa constitución ya prácticamente quedó eliminada y Cuba no tuvo necesidad, el régimen, de sancionar una constitución hasta recién 1971, que fue realmente la primera constitución elaborada por el gobierno de Fidel Castro. En estos primeros tiempos de la revolución se produjo un cambio en las expectativas de quienes habían luchado en contra del régimen de Batista. Una de las más importantes fue la virtual eliminación del derecho de propiedad. En 1961 se dicta una ley de expropiación, que en realidad no fue expropiación porque a nadie se lo resarció económicamente, sino que fue realmente una incautación ilegal de prácticamente todas las empresas y los campos y las propiedades grandes, sean propietarios cubanos o extranjeros, muchas empresas multinacionales, y obviamente todo eso se lo apoderó el Estado, y esto generó una separación de aguas. eh, el reclamo que desde entonces tiene el gobierno de Estados Unidos contra Cuba tiene que ver con aquello, ¿no? Se habla de un bloqueo que no existe, en realidad lo que hay es un embargo, porque hubo gran cantidad de empresas y ciudadanos norteamericanos a los que se le quitó su propiedad y nunca se lo restituyó. De modo que ese conflicto viene de 1961. Eh, y se inicia una etapa donde no, como te decía, formalmente quedaba un resabio de aplicación de la Constitución de 1940 que en realidad no se aplicaba. Hubo una fuerte limitación a la libertad de expresión, por ejemplo, al derecho de propiedad y un avance de los organismos del Estado sobre la mayoría de las actividades. Eh, y en 1971 se sanciona una constitución. Esto habría también que emparentarlo un poco con lo que pasaba en la Unión Soviética paralelamente. Es decir, la revolución cubana no fue una revolución marxista. Muy pocos de los que integraban el grupo que hizo la revolución se confesaban marxistas, ni siquiera Fidel Castro. Tal vez su hermano Raúl, el Che Guevara y alguno que otro, pero el grueso de los grandes
artífices de la Revolución cubana no luchaban para imponer un sistema marxista, sino todo lo contrario, querían elecciones libres, restablecer la Constitución liberal de 1940 y tener un sistema republicano normal. Pero curiosamente, de repente, Fidel Castro eh, anuncia su vinculación con la Unión Soviética, Nikita Khrushchev viaja a la isla, grandes anuncios, y Cuba empieza a tener cada vez mayor avance, eh, digamos, se alinea con la Unión Soviética en esta época de Guerra Fría y empieza a legislar de acuerdo con la legislación soviética. Por eso es que se sanciona una constitución en 1971 que sigue los lineamientos de las principales constituciones de la Europa comunista, ¿no? Constituciones como la de Polonia, Checoslovaquia, los propios, en la Unión Soviética, en Rusia propiamente dicho, cada vez que cambiaba un jerarca en el Kremlin, había una reforma constitucional. Todas esas fuentes fueron tomadas para una constitución muy dura de 1971. Para hacerlo más bien corto, tenemos luego un segundo paso, 1992. Cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética. Todo el mundo pensaba que Cuba iba a cambiar hacia un sistema más democrático y republicano, como ocurrió con otros países en Europa. Sin embargo, se modifica la Constitución, se atemperan muchos de digamos, de las normas más autoritarias que tenía la de 1971, pero en definitiva no cambió nada. Volvemos a Ferdinand Lasalle. En realidad el gobierno real lo tenían quienes gobernaban y no tanto la constitución que tenían. Hubo un endurecimiento en el año 2003 como consecuencia de aquella famosa primavera negra de Cuba, ¿no? Donde hubieron varias detenciones de disidentes, que hizo que se incorporara una reforma a la Constitución con una, si vos querés, una expresión de deseos que decía que el socialismo y el comunismo iban a ser eternos y que no iban a poder ser cambiados nunca en la Constitución de Cuba. Y luego, el siguiente paso en esta breve introducción ocurre cuando ya Fidel Castro, por una cuestión de edad, no puede gobernar. Es sustituido por su hermano, que sí, que también tampoco era tan joven. Y lo que hace Raúl Castro antes de dejar el poder fue sancionar una constitución que es la que actualmente rige en Cuba, la del 2019, que lo que intentó o que lo intenta es institucionalizar la revolución. Esto es, ya no se confía más en el caudillo popular amado por el pueblo como era Fidel Castro, y tampoco por Raúl, que había heredado el apellido y que era un poco conocido. Abajo de ellos dos había que organizar algo para mantener la revolución. Y por eso tenemos un sistema donde el presidente Díaz-Canel tiene facultades que son de algún modo limitadas y controladas por la Asamblea Nacional, por el Partido Comunista. Hay incluso un sistema de renovación de autoridades periódico, una forma de tratar de que por lo menos los que tienen el gobierno en Cuba de alguna manera se puedan controlar entre sí para evitar que se desvíe o que se termine el sistema comunista. Así empezó, vamos a ver cómo termina, ¿verdad? Pero eso es rápidamente cuál fue la evolución de las constituciones en Cuba. Bueno, interesante, no sabía todo ese detalle. Uno sabe años, ¿no? Que 1959, 1989, luego la caída del muro, que son hitos, pero todo este detalle no, y no hay correspondencias tan inmediatas con el caso de Venezuela. Sin embargo, tal vez en la actualidad pudieran verse bastantes paralelismos, justamente por esas primeras palabras que tú decías,
Una cosa es la Constitución real y otra cosa es lo que quedó en el papel, ¿no? Ujú. La historia constitucional de Venezuela es distinta. Podemos decir que nosotros, bueno, al decir que hemos tenido 26 constituciones que aquí están amalgamadas, eh, y respeta lo que es la idea de una constitución, que debe ser perdurable en el tiempo, principios universales, principios que se correspondan inmutables en el tiempo, porque al fin y al cabo son principios, porque las constituciones no son reglamentos, las constituciones no son regulaciones, y lamentablemente, no solamente aquí, sino creo que es un problema constitucional de nuestros países y tal vez muchos de países europeos, es que han convertido en reglamentos las constituciones, ¿no? Y claro, como lo han convertido en reglamentos, prácticamente hay muchas partes inoperativas de la Constitución. No solamente es el caso venezolano, pero se asemeja mucho a lo que tú comentabas al principio. Dentro de estas 26 constituciones, tradicionalmente, autores muy tradicionales, Bruber Carías, que hay que verlo con ojo crítico, porque yo creo que esto hay que verlo históricamente y no, no fue en un sentido crítico cuando él identifica como 4 etapas de nuestro periodo constitucional. De 1811, que fue nuestra primera constitución y que muchos dirían que es nuestra constitución verdaderamente liberal, porque sus constituyentes estaban influenciados por ese liberalismo del siglo XVIII. Venían de Francia, venían con todo ese bagaje cultural. De 1811 a 1864, Brewer dice, el derecho de propiedad se consideraba como un derecho absoluto, lo cual hay que verlo a beneficio de inventario porque no es que era un derecho absoluto, de hecho se lo reconoció un derecho fundamental junto con vida, libertad y propiedad. Ahí es mucha la idea de Bastiat, lo que está detrás en estos constituyentes, en nuestros primeros constituyentes, que el Estado está para garantizar estos derechos y que el ciudadano debe hacer contribuciones para garantizar esos derechos. Aquí en esta primera etapa no se habla de utilidad pública, ni de interés general, ni de interés común, ni del bien común. Y es por eso que señores tan dogmáticos como estos dicen que el derecho de propiedad era un derecho absoluto. No, era un derecho que estaba limitado por el derecho de los demás. Digamos, en esta primera etapa constitucional no vemos esos topois, esas grandes frases del derecho público, lamentablemente, que vacían de contenido los derechos fundamentales. Después de 1864 a 1914 es donde empezamos a ver estas expresiones, donde se empieza a ver perfilada la expropiación. Y es más, en la misma Constitución de 1864 está configurada la expropiación, pero se habla del pago previo, una indemnización con pago previo. El previo lo eliminaron después, un justiprecio, un pago, una indemnización, pero nunca hablaban del tiempo. Y eso es que después de la Constitución del 64 empiezan esta utilidad pública, utilidad general, incluso por supuesto como medidas sanitarias se permitía la expropiación y el concepto de expropiación y empieza a figurar en nuestro ordenamiento jurídico, pero además con supuestos un poco más, cada vez un poco más amplios para permitir la expropiación, ¿no? Luego, él identifica de 1914 a 1947 otra etapa en donde se siguen restringiendo el derecho de propiedad y abriendo las posibilidades a la expropiación. Pero en 1947, la Constitución de 1947 empieza a hablar de la función social de la propiedad. Y a partir de allí comienza una verdadera instrumentalización del derecho de propiedad. Ya nuestros doctrinarios, como Gruber, lamentablemente, y muchos más, muy de esa escuela clásica ortodoxa, empiezan a decir que la función social define el derecho de propiedad, es consustancial con el derecho de propiedad, y la jurisprudencia lo que hizo fue con la función social es que todo lo que aquello más o menos se intuía de utilidad pública, interés general, bien común,
pues abrió la compuerta para muchos más supuestos que abrió la jurisprudencia. Lo que limitaba la Constitución, la función social lo terminó abriendo y la jurisprudencia coadyuvó con eso. Entonces, nuestro problema no empieza con la Constitución del 99, sino con la Constitución de 1947, en donde abiertamente ya hablan de función social de la propiedad. Le sigue la Constitución de 1961, que es la que se identifica con los años de la democracia venezolana, y sin embargo es la Constitución que más derechos sociales tiene, más derechos prestacionales tiene, y en consecuencia le deja menos espacio a los derechos de los particulares. Ya incluso vida, libertad y propiedad como derechos fundamentales, como únicos derechos que veíamos en la Constitución de 1811, eso se perdió completamente en las constituciones siguientes, en las constituciones del siglo XX, y queda mucho más remarcado en la Constitución de 1947 y en la Constitución de 1961. Por supuesto, la acentuación de todo esto que estoy hablando llega con la Constitución de 1999, que es muy interesante. Si tú te lees en abstracto cómo está concebido el derecho de propiedad en nuestra Constitución, está muy bien, es bellísimo, porque habla sobre los atributos del derecho de propiedad, uso, goce y disposición. Antes no estaba estos atributos del derecho de propiedad, que solamente estaban en nuestro Código Civil, estaban ampliamente reconocidos en lo que era nuestro derecho privado, pero no estaba a nivel constitucional, y la Constitución del 99 lo agrega. Del 99 reimpresa en el 2000, bueno, ya sabemos lo que significa todo eso. Y no está la palabra función social, la eliminaron, pero lo más cómico, vamos a reírnos un poquito de esto también, ¿no? Porque si uno no ve cierto humor negro en la vida de uno, pues uno no sobrevive a esto. Pero lo más cómico de todo esto es que nuestra doctrina y la jurisprudencia dijo es que fue una omisión, un error involuntario del constituyente el haber eliminado la función social. O es algo así como, es de perogrullo que la función social está ahí presente porque es de la naturaleza y de la esencia de la propiedad privada. Entonces, lamentablemente, nuestra jurisprudencia, nuestra doctrina, avaló la instrumentalización del derecho de propiedad, y si bien está redactado en términos bastante liberales, por así decirlo, nuestro derecho de propiedad, la forma de interpretarla a través de estos adjetivos de la función social, pues la terminó vaciando de contenido, ¿no? Además es que existen otros elementos de, si tú te lees el artículo en abstracto, bien, solo, aparte, está muy bien el derecho de propiedad, pero si te lees el resto de la Constitución, tú ves más derechos prestacionales que la propia Constitución del 61, que ya era exorbitante lo que había allí. En consecuencia, los derechos de propiedad y libertad económica y los derechos económicos siempre fueron derechos cenicienta en nuestro derecho constitucional. De hecho, hubo suspensión de las garantías de esos derechos por 30 años. Y aquí muy pocos dijeron algo, esta boca es mía. Tal vez alguien como Carlos Rangel era uno de los pocos voces disidentes en torno a eso, pero los principales afectados no decían nada. Y además vemos principios como el principio de coiniciativa, que es esa alianza entre el Estado y el sector privado, que no tiene razón de ser. Dentro del liberalismo, nosotros lo hemos hablado, por ejemplo, Jesús María Alvarado ha estudiado el principio de subsidiariedad, donde el mercado y el sector privado no pueden subsidiariamente, último recurso, última ratio, el Estado. Ese principio no está, evidentemente, y algo contrario, ese principio de subsidiariedad, el principio de coiniciativa, ¿no? Que uno no entiende esa alianza entre Estado y sector privado porque son dos cosas completamente antagónicas, vamos a estar claros, ¿no? Y el Estado, la situación actual de esa Constitución de 1999 es que hay muchos elementos que hacen precario el derecho de propiedad, la forma de interpretar y de ver ese derecho de propiedad atribuyéndole la función social, que me parece que es una forma de violación de los derechos de propiedad, porque desnaturaliza la esencia del derecho de propiedad, es lo que nos conseguimos hoy en día con la Constitución del 99, y que le ha abierto las puertas a lo que hemos conocido hoy como expolios, que no son realmente expropiaciones. Y aún así, la expropiación entra en crisis, debería entrar en crisis, porque hoy lo ven como una garantía dentro de la historia del derecho constitucional,
Y en realidad también hay que replantearse conceptos como la expropiación, ¿no? Porque realmente terminaron siendo desnaturalizados allí donde está permitido. Y en lugar de constituirse en una excepción, terminó siendo muchas veces la regla. Entonces, yo más bien como una liberal desde Venezuela, no solamente le pongo el acento a los expolios, que un expolio no es igual a una expropiación, sino también hay que ponerle el acento a que las expropiación tienen que estar en una redefinición y es un concepto que tiene que estar en crisis, ¿no? Por todo lo que hemos visto en mi país y en otros países, ¿no? Entonces, básicamente esa es la situación ahorita constitucional de nuestro derecho de propiedad, que lo que viene a hacer es como una acentuación de toda una historia de 26 constituciones, que tal vez la única liberal fue la de 1811, con reminiscencias en otra constitución de 1864, pero de resto lo que fue una involución y nos vamos a conseguir cada vez más topóes, lugares comunes que vaciaron de contenido el derecho de propiedad. Ujú. Mirá, hay varias cosas que me gustaría comentar respecto a lo que vos decías. Por un lado, hay una tendencia que empezó a principios del siglo XX, fundamentalmente, de cambiar la idea de lo que es una constitución. La Constitución de Estados Unidos, las primeras constituciones del siglo XIX, en definitiva eran limitaciones al poder del Estado. Eran reconocimiento de los derechos del individuo, reconocimiento de una división de poderes, de una limitación del gobierno y de un gobierno cuya función esencial es la protección de los derechos. En esas primeras constituciones eh, no había una gran discusión sobre los derechos individuales. Simplemente estaban reconocidos, el gobierno no los puede limitar ni restringir de ninguna manera, y para solucionar los conflictos estaban los jueces. Lo que sí debería garantizar el gobierno es la independencia judicial para resolver los conflictos. A medida que avanzó el siglo XX, las últimas constituciones que hemos tenido, en definitiva, cambiaron el eje. Ya no es la Constitución, ya no es un límite al poder del Estado, sino es una forma de organizar al Estado. Esto es, hoy una Constitución te dice cuántos ministerios va a haber, qué funciones tiene cada uno, y ahí ya los derechos individuales quedan avasallados por un poder estatal que le pasa por encima. Eh, por eso vos fíjate que, por ejemplo, la primera constitución cubana, que fue la de 1901, era una constitución muy cortita y muy liberal, donde prácticamente el gobierno tenía muy ni siquiera estaban muy bien delineados las facultades del gobierno, se reconocían los derechos individuales por encima del gobierno, y eso solo alcanzaba, era el límite que uno tenía que tener. Vos fíjate que la Constitución norteamericana ni siquiera tenía una declaración de derechos. En realidad introdujo en forma de enmiendas algunas garantías individuales frente al poder del Estado, pero no hizo falta que la Constitución dijera que uno tiene derecho a la propiedad, a la libertad, a ejercer el comercio, a expresar sus ideas, porque todo eso es previo a la existencia del gobierno. En materia de expropiación ha habido un abuso enorme, ¿no? Las primeras constituciones fueron muy eh, taxativas en limitar el poder del Estado a tomar propiedad privada. La Constitución argentina habla de que tiene que haber una ley, y al día de hoy, para que pueda haber una expropiación, tiene que haber una ley donde el Congreso discuta y justifique una causa de utilidad pública para poder expropiar, y solo se puede expropiar previa indemnización, y el monto de la indemnización se puede discutir judicialmente. Y lo que la Constitución incluso aclara es que cualquier toma de propiedad por parte del gobierno sin seguir estos lineamientos se considera una confiscación de la propiedad. Y la confiscación está expresamente prohibida por la Constitución. Lo que uno ve es que, como vos explicabas,
muchas palabras van quedando por el camino. Entonces, bueno, Claro. la indemnización vemos y la utilidad pública, bueno, es cualquiera que el gobierno quiera que sea, y se van diluyendo esos límites que se pusieron. Y finalmente, tal vez algo que sea interesante, porque esto tiene que ver con, más que con la Constitución cubana, con la evolución de las constituciones soviéticas a lo largo del tiempo. En las distintas constituciones soviéticas se habló de muchas formas de propiedad. Aún cuando se eliminó el derecho de propiedad inicialmente en 1918, que fue la primera constitución soviética, luego fueron tan malos los resultados y la gente pasó tanto hambre que de a poco hubo que ir inventando formas de propiedad para que pudiera funcionar el mercado. Hubo una propiedad privada muy limitada para los bienes necesarios para la subsistencia de una persona. Luego hubo propiedad comunal, hubo propiedad, formas de propiedad mixta, cooperativa. De hecho, el propio Stalin tuvo que introducir la idea de justamente una propiedad cooperativa como para decirles, bueno, júntense libremente y produzcan, porque si no, no vamos a morirnos de hambre todos, siempre bajo el control del Estado, pero justamente el hecho de que es prácticamente imposible que una sociedad pueda existir sin derechos de propiedad definidos, ha hecho que aún en la Unión Soviética, desconociendo en principio el derecho de propiedad privada, tuvieron que irlo reconociendo para justamente que la economía pudiera funcionar, ¿no? Esto es muy curioso. Y después la Constitución cubana toma algunos de estas categorías. Bueno, es interesante esto que estás comentando porque, bueno, a mí siempre se me ocurre esta película de Jurassic Park, la primera en donde Jeff Goldblum ve cómo tienen a las hembras apartadas de los machos para que no, para tener control de la natalidad y que no se escape alguna especie, etcétera, etcétera, porque el dueño del parque decía, está todo controlado. Y Jeff Goldblum, pero es imposible controlarlo porque la vida siempre se abre camino, el mercado siempre se abre camino y somos nosotros tratando de subsistir. Hubo una época, después de 1999, hubo un intento de reforma constitucional en el año 2007, en donde se trató de imponer las distintas formas de propiedad. Este artículo tan bonito que yo te decía, el 112 de 1999, lo iban a transformar, porque ya se hablaba de propiedad comunal también. Y de hecho, al haber un rechazo a esa reforma de 2007, inmediatamente se aceleró el proceso de transformación del ordenamiento jurídico y las pocas leyes producto del control parlamentario y de las leyes en sentido formal que nosotros conocemos, con las debidas garantías, transparencia, procesos de discusión, etcétera, quedaron atrás y casi todo nuestro ordenamiento jurídico son decretos presidenciales y otros por la Asamblea Nacional Constituyente, que ya sabemos qué características tiene, etcétera, etcétera. Pero se trató de imponer a través de decretos presidenciales las leyes del poder comunal, pero la propiedad comunal como tal, más allá de salir un debate y de que, no, que hubo una resistencia de la sociedad en ese sentido, no quedó plasmado en el día a día. Hoy tú no puedes hablar de propiedad comunal. Sí que podemos hablar de otra cosa, ¿no? Y es que ya no se invoca tanto la Constitución del 99, se invocan muchos decretos presidenciales, porque ya como que esa camisa de fuerza, que era una camisa de fuerza, ya como que no le sirve mucho, y ya hay otras formas, ¿no? Y dentro de esas otras formas, lo hemos hablado en otras oportunidades, creo que también contigo, bueno, cuando se habla de la burbuja económica, se habla de procesos de privatización, uno trata de insistir, de educar y decir, así como tú acabas de decir que la Constitución es un límite del poder del Estado y que se convirtió en un reglamento para organizar el Estado,
la expropiación, que era una garantía del derecho a propiedad, se convirtieron en expolios, despojos sin las debidas garantías. Entonces hay que saber identificar. Si la expropiación no tiene, justamente acordar los precios judicialmente. No hay un control parlamentario, no hay una transparencia, entonces estamos hablando de otra cosa. Igual ocurre, por ejemplo, con las privatizaciones, que pasa de lo público a lo privado no es el único requisito para decir que estamos en una privatización, eso es producto de una política, de un diseño, con unos objetivos muy claros, qué se va a hacer con los recursos que se captan, ese activo que va a manos privadas que sean los mejores dentro de las ofertas que se presentaron, que sea un proceso transparente, que haya un control parlamentario, que haya la aquiescencia o el control de la Contraloría General de la República, es decir, unas garantías. Entonces, si no están esas garantías, entonces no estamos frente a privatizaciones, sino estamos frente a otra cosa, ¿no? Y eso me lleva ya para conectarlo como palabras finales. Aquí hemos hablado de la Constitución Liberal de Cuba de 1900 y pico, la Constitución Liberal de Venezuela de 1811. Hemos hablado de que aquí tuvimos constituyentes en la región influenciados por ese liberalismo del siglo XVIII, y aún así estamos hablando de lo que estamos hablando de Cuba, de Venezuela, algunas discusiones con la Constitución de Chile, que me parece que dentro de lo que cabe, la Constitución de Chile, la derivada de 1980, si haya sido por Pinochet, tiene mucho mérito, ¿no? Porque fue una forma de liberalizar el mercado, de retornar la institucionalidad, de la propiedad, etcétera, etcétera, y es una forma de darle poder al ciudadano, básicamente porque cuando hablamos de vida, libertad y propiedad es reconocer los derechos del ciudadano para hacerlo independiente y autónomo, y no que sea un instrumento ni un siervo a la orden de, ¿no? Pero ya que estamos hablando de, bueno, nuestros procesos constitucionales tienen estas características, entonces no es un tema de constitución, definitivamente, es un tema cultural. Entonces, lo que nos toca es un gran reto, independientemente de la situación de turno política en la que nos consigamos cualquiera de los países, es voltear la mirada hacia donde realmente corresponde la responsabilidad. Yo estoy hablando desde el ciudadano, ¿no? Porque a veces cuando se habla un sistema democrático, la democracia y todo eso, se pone tanto acento en la democracia y vamos a estar claros, siguiendo a Huerta de Soto, tal vez la democracia es la que nos trajo aquí, ¿no? Un exceso de democracia fue lo que nos trajo aquí y es lo que estamos discutiendo hoy en día. Entonces, ¿por qué en vez de mirar la democracia, por qué no miramos aquellas instituciones que hacen contrapesos, y por qué no consolidar aquellas instituciones que pongan freno a ese exceso de democracia? Yo no voy a hablar de democracia censitaria porque, bueno, históricamente no corresponde, pero digamos, ¿por qué no enfocarnos en las instituciones que le dan herramientas al ciudadano, ¿no? Entonces ya no es hablar de una constitución, ¿no? Claro. Bueno, vos fíjate, con respecto a la democracia, hay muchas cosas que se pueden decir. Por una parte, vos fíjate que no es casual que la mayoría de los regímenes autoritarios de los últimos tiempos en América Latina hayan querido permitir la reelección indefinida de los gobernantes. ¿Por qué? Porque se encontró que hay una forma de trampear la decisión de la gente para ganar indefinidamente elecciones. Eh, Hay un libro muy bueno de Jason Brennan, ¿no? Contra la democracia, que si bien él no está en contra de la democracia en general, sí señala un montón de defectos que tiene el sistema democrático, que en países que tienen regímenes más o menos autoritarios es mucho peor, porque en definitiva se pueden manipular elecciones o se pueden manipular a los funcionarios que tienen que controlar las elecciones. Porque algo muy difícil aún para quienes piensan que la decisión de la mayoría es la mejor decisión, cosa que yo no comparto, creo que la decisión del individuo respecto de sus propios asuntos es la única forma que funciona.
pero aún para los que piensan que la decisión de la mayoría es la mejor solución, uno tiene el desafío de de buscar un mecanismo electoral donde el que está en el gobierno hoy no pueda tener injerencia, lo cual es muy difícil. O sea, y si encima ese que puede manejar las elecciones participa además de las elecciones porque busca su reelección, es muy complicado. Por eso si uno ve cuáles son los países más estables, por ejemplo en América Latina, son aquellos países donde la reelección no está permitida, por lo menos la reelección inmediata, tipo Uruguay, Chile, mismo Guatemala, donde estoy yo ahora. Son países que tendrán otros problemas, pero institucionalmente son estables, porque cada 4 años el que está en el gobierno se va y no puede volver y tiene que ser otro. Y eso es muy sano para las repúblicas y esa tendencia a buscar de introducir la reelección permanente dentro de las constituciones ha sido muy nocivo en la región. No, totalmente. Y bueno, aquí siempre hubo otra época en donde el debate era constantemente amenazaban con la reforma constitucional y justamente para la reelección indefinida, cosa que no se logró. Así que hubo otras vías, lamentablemente, ¿no? Eh, la discusión o esta charla busca pedagógicamente mostrar, digamos, los procesos constitucionales de países que comparten ciertas características hoy en día, porque vamos a estar claros, sí, son similares hoy en día y lamentablemente, ser didácticos con esto y no, digamos, que el cambio sea cultural, que el cambio, mientras no ocurran otros cambios, el cambio venga de nosotros y que no repitamos lo que hemos escuchado hace ya más de 25 años, en la famosa época de la democracia, eh, sino enfocarnos en que el cambio ya tiene que ser individual, desde abajo hacia arriba, desde el individuo hacia las instituciones, porque es a partir del individuo, con herramientas como por ejemplo la propiedad, es que se va a consolidar esas instituciones, que lo importante es un poder judicial independiente, un poder legislativo que dicte leyes en los términos hayekianos y que además ejerza control político, tutela judicial efectiva, etcétera, etcétera, y no enfocarse tanto en un sistema democrático, en una constitución, porque al fin y al cabo hemos hecho este repaso y son países que vienen de constituciones liberales. Su origen tiene un profundo origen liberal y mira dónde estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no volver, por qué no hacer un giro de 180 grados y no pensar desde aquí lo liberal, sino desde aquí lo liberal, desde el individuo, ¿no? Entonces, esta conversación justamente buscaba era dar herramientas mientras no ocurran otros cambios, herramientas en nuestro entorno, nosotros mismos en la discusión, o sea, no podemos seguir repitiendo lo mismo si yo invoco este libro en términos históricos, pero no en términos de crítica. En términos de crítica ya me corresponde hacer algo distinto porque estamos en procesos completamente distintos. Es eso. Ujú. Seguro, seguro. Y fíjate que, bueno, este cambio que vos planteás, ¿no? Que es justamente de cultura y de valores, es ese gran desafío, ¿no? Porque vos fíjate, hay un concepto sobrevalorado en los últimos tiempos, que es el concepto de mandatario, ¿no? A los gobernantes se los suele denominar mandatarios con un aura de magnanimidad y de poder. Hace su ingreso el primer mandatario del país. El mandatario es el empleado del mandante. El mandatario es el que trabaja y cumple las órdenes que el mandante le da. Y desgraciadamente, esto lo explica muy bien Bruno León y en La Libertad y la Ley, a lo largo del tiempo hemos digamos, ese mandato nunca funcionó y lo hemos, digamos, sustituido por la idea de que nosotros le damos como un cheque en blanco a la persona que va a tomar el poder
para que haga lo que él se le ocurre. Es decir, que la democracia significa que yo elijo a la persona, pero después no le pongo límites, porque él hará lo que tenga que hacer, para eso lo elegí. Y ese creo que es parte de la cultura que hay que cambiar, ¿no? En realidad, ese mandatario está está utilizando mi propiedad y está controlando mis derechos, de modo que yo tengo que darle las órdenes que él tiene que cumplir. No, exactamente, y esa era la idea de esta charla y hacer este ejercicio comparativo de dónde vinieron cada uno de estos países, dónde está ahorita, pero la idea que estamos hablando tú y yo es prospectiva, qué vamos a hacer lo que estamos viviendo en estos países todavía, estamos ejerciendo, estamos haciendo un trabajo como profesores, como abogados en ejercicio, lo que sea, desde nuestros espacios, qué vamos a hacer y no esperar que sea justamente el mandatario el que se encargue de todo esto, esta figura mesiánica que todavía sigue como en la psique del latinoamericano, recordando a Mario Vargas Llosa, que dio origen e impulsó esas obras del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, con Plinio Puleyo, su hijo, etcétera, etcétera. Justamente el idiota latinoamericano todavía tiene esa idea en la cabeza, democracia, o podemos, ha evolucionado un poco y ya cree más en la democracia y no en la revolución, y cuando ves el fondo, no hay mucha diferencia entre un concepto y otro, ¿no? Sino es un tema de términos. Entonces la charla, retadora por lo que hablamos previamente, de cómo abordar estos temas, te lo agradezco profundamente porque la idea es que sea lo más pedagógica posible y que quede para los chamos que todavía no se han ido del país, quienes tienen ganas de quedarse o trabajar desde afuera incluso. Y bueno, esa era la idea de esta charla, hacer este ejercicio, y te agradezco profundamente que hayas aceptado el reto, Ricardo, porque lo que hablamos al inicio iba a ser un reto dadas las condiciones. No, muchas gracias. Podemos seguir discutiendo mucho tiempo estas cosas porque creo que son necesarias para toda América Latina, ¿no? Vos fíjate, frente a ese libraco que vos me mostrás, Argentina tuvo una sola constitución desde 1853, o sea, hace más de 170 años que hay una sola constitución que luego tuvo algunas modificaciones, la más grande en 1994, pero que fue solo una parte de la constitución, y fue tan malo el resultado del 94 que ya hoy nadie quiere volver a tocar la constitución. Se supone que las constituciones son el ancla que tiene el sistema, y eso no se tiene que tocar. La de Claro. Estados Unidos, imaginemos, ya tiene más de 200 años, eh, y ese ancla debería ser permanente. Pero para que sea permanente, solo tienen que ser un puñado de principios generales de organización y sobre todo de limitaciones al poder del gobierno, y todo lo demás se resolverá por la gente o por las leyes o por los jueces, pero no tocando la Constitución cada vez que a alguien algo no le gusta, ¿no? Ese es otro de los puntos culturales que son importantes. Gracias, Ricardo, y esa es la idea. Es justamente más allá de una conversación entre abogados, es un Mm. tema de dos latinoamericanos preocupados por el futuro de sus países. Entonces, es más que jurídico este tema, más que constitucional este tema, es un tema de vida cultural. Entonces, agradecida, Ricardo, y bueno, vamos a continuar haciendo actividades con ocasión a los 25 años de esta Constitución y cómo conseguimos el derecho de propiedad. Gracias. Bueno, gracias a vos y nos vemos en cualquier momento. Seguro que sí.